bendiga, que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre tu vida, sobre tu familia. Una vez más compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. El día de hoy, hermanos, derribaremos nuevamente la falsa enseñanza, hermanos, sobre los dones espirituales, sobre la vigencia de los dones espirituales, ya que muchos grupos religiosos creen que los dones espirituales aún siguen vigentes, hermanos. Y esto nosotros lo hemos desenmascarado en otros videos anteriores, en el cual voy a dejar el link en la descripción de este video, ya que hicimos un video anterior hablando sobre los dones y el cual le puede ayudar a usted y puede ser de mucho beneficio para que usted entienda un poco más sobre este tema, hermano. Existen dos corrientes sobre este tema, hermano. Una es que los dones cesaron, dejaron de ser, y la otra es que los dones continúan. Yo me he caracterizado a lo largo del tiempo que he conocido al Señor, hermano, a nunca suscribirme a ningún grupo religioso. Yo me suscribo a la verdad establecida en la palabra de Dios. Yo no me suscribo a la doctrina de la Iglesia de Cristo. Yo no me suscribo a la doctrina de la Iglesia de Dios, a la doctrina de la Asamblea de Dios. No, hermano, porque la Iglesia no establece doctrina. La doctrina la establece la palabra de Dios. Y entonces cuando llegamos a un nivel de madurez y podamos entender, hermano, que no es lo que dice tu grupo en el cual tú te congregas, sino lo que dice la palabra de Dios, entonces vamos a entender más a profundidad lo que es la palabra de Dios, hermano. Porque muchas personas, hermano, se suscriben a lo que dicen sus grupos religiosos y son como personas que llevan una venda en los ojos y ellos van caminando a ciegas y le van haciendo caso a todo lo que su líder diga, hermano, y no escudriñan la palabra de Dios. Y como están en esos grupos, tienen que aceptar lo que dicen esas personas para poder encajar en el grupo, hermano. Pero yo soy diferente, hermano. Y por eso que a algunos no les gusta lo que hago. Porque yo me baso en la Biblia. Yo no me baso en grupos religiosos, hermano. Vamos a desarticular el día de hoy totalmente esta falsa doctrina de la continuidad de los dones. Estos grupos religiosos milagreros que se la pasan diciendo que ellos hacen milagros a diestra y siniestra, que hoy en día están escondidos porque son unos farsantes. Cuando no había ningún peligro, se la pasaban dentro de sus templos, ellos le llaman templos, haciendo milagros. Pero ¿por qué no salen ahora a las calles? Obviamente porque son unos charlatanes. Hay mucha evidencia, hermano, que demuestra la charlatanería, la maleantería, hermano, de estas personas. Y lo podemos ver reflejado el día de hoy. ¿Por qué no salen si tienen los dones? Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Y vamos a destruir totalmente la falsedad de estas personas. Que ya lo hemos hecho, pero vamos a abordar algunos puntos que no tocamos en el estudio anterior. Y usted puede ver este video y el video que voy a dejar en la descripción. Y con eso usted va a tener un conocimiento más amplio sobre el tema de los dones espirituales. Vamos a comenzar para el que no tiene ni idea de lo que estoy hablando. Existen los dones espirituales según la Biblia. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 8 al 10. Mire lo que dice la palabra. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua, hermano. Son 9 dones del Espíritu que en aquellos tiempos operaban sobre las personas, hermano. Y es por eso que las personas apenas llegaban, imponían las manos, hermano, y esas personas eran sanas inmediatamente. Estos eran los dones que existían en aquel tiempo. Pero muchos grupos dicen que esos mismos dones existen hoy en día. Pero ¿por qué no están sanando a la gente del coronavirus? Si ellos tienen este poder en ellos.
¿Por qué no lo están sanando? Porque no tienen ningún poder en ellos, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Vamos a desarticular por completo esta falsa enseñanza de la continuidad de los dones espirituales. Ya vimos los 9 dones que acabamos de mencionar, y ahora vamos a ver, hermano, y vamos a comparar a la luz de la Biblia lo que eran los dones espirituales que tenían Jesús y los discípulos en comparación a los supuestos dones que tienen los falsos profetas de hoy en día, hermano. Y miren esto, hermano. En el tiempo que estaban los dones vigentes, ellos eran capaces de sanar a todas las personas. Ellos no hacían excepción de personas que este sí, pero este no. Ah, pude sanar a este, pero a este no pude sanarlo. Y eso es lo que vemos hoy en día en los grupos religiosos. Porque ellos no sanan a todos. Porque no tienen ningún don, hermano. Cuando los dones estaban vigentes, hermano, el don de sanidad operaba tremendamente, que todos eran sanados. Todos los que acudían a la persona que tenía los dones eran inmediatamente sanados, hermano. No es como hoy en día de que uno se sana, otro no se sana, y vemos una manipulación y un negociado, inclusive le pagan a las personas para actuar las sanidades y no sanan a todos. Prueba de esto es que si alguien tuviera el don de sanidad hoy en día, inmediatamente él iría a los hospitales y sanaría a todos los que tienen coronavirus. Los sanaría inmediatamente porque el don de sanidad operaba poderosamente y sanaba a cualquier persona, a todos. Y vamos a ver esto a la luz de la Biblia. Acompáñenme con su Biblia en Mateo capítulo 12, el verso 15. Miren lo que dice la palabra. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. La Biblia dice que Jesús sanaba a todos los que le llegaban a él. Jesús los sanaba a todos. ¿Por qué estas personas no sanan a todos? Porque no tienen ningún don de sanidad, hermano. Si tuvieran el don de sanidad, ellos estuvieran sanando gente y este virus no se hubiera propagado. ¿Por qué no sale por lo menos uno a nivel mundial, hermano? El mundo es grandísimo. Y si estas personas dicen que los dones están vigentes, por lo menos que salga uno en cualquier parte del mundo y acaba con este virus, hermano. Comienza a imponer mano y comienza a sanar a la gente, hermano. Dice la Biblia que Jesús sanaba a todos los que se le acercaban. Eso no era de que a ti no te sano, a este sí, a este no, a todos, dice la Biblia. Y vamos a ver otros ejemplos de esta gran verdad, hermano. Vamos a ver ahora a los discípulos en Hechos, capítulo 5, el verso 16. Mira lo que dice la palabra. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados, venían de ciudades distintas y lo traían donde los discípulos a Jerusalén, hermano, y todos eran sanados, hermano, porque tenían el don, hermano. Si hoy en día existiese el don, este virus nunca se hubiera propagado, hermano, porque una persona que tiene el don de sanidad tenía el poder en aquel tiempo de sanar a cualquier persona, hermano, a cualquier persona de todo tipo de enfermedad. Entonces vemos la primera incongruencia, hermano, que no coincide lo que hacen hoy en día estos falsos profetas o estos falsos pastores, falsos ministros, con lo que hacían Jesucristo y los apóstoles, hermano. Los falsos andan escondidos por miedo al coronavirus y Jesús, dice la Biblia, que sanaba a todo aquel que se le acercaba, a todos. Y los discípulos también sanaban a todos, hermano. Si alguien tuviese el don de sanidad, este virus se hubiera acabado hace rato, pero los dones ya no están vigentes. Esa es la primera prueba contundente, hermano, que refuta la falsedad de la continuidad de los dones. Todos eran sanados, dice la Biblia. El que tenía el don de sanidad, el que se le acercaba, lo sanaba inmediatamente. Pero vamos a seguir desarticulando esta falsa doctrina de la continuidad, hermano. Y vamos a seguir viendo otros puntos a la luz de la Biblia y nos vamos a dar cuenta que hoy en día, hermano, los dones no están vigentes.
El segundo punto, hermano, es que cuando Jesús y los discípulos, por medio de los dones, obraban sanidades, las sanidades eran inmediatas y completas. Pero hoy en día no vemos esto con estos falsos profetas. Las sanidades no son inmediatas y no son completas. He visto mucho show y mucho espectáculo de estas personas, hermano, y me da tristeza porque a veces se burlan de las personas diciendo que Dios lo ha sanado cuando Dios no ha sanado a esa persona. He visto videos donde levantan a niños de la silla de ruedas y los pobres niños están enfermos, caminan chueco, no pueden ni caminar bien, tienen una enfermedad, pero estas personas los ponen a caminar chueco, virado, delante de todo el mundo y dicen, ya Dios lo sanó. No, hermano, si Dios lo hubiera sanado, Dios lo repara completamente, porque así eran los milagros o las sanidades que hacían Jesús y los discípulos por medio de los dones. Eran sanidades completas. Pero hoy en día no vemos eso con los falsos profetas, hermano. Y vamos a ver esto, hermano, a la luz de la Biblia. En Juan 5:9, el hombre que tenía 38 años de estar enfermo y fue sanado inmediatamente y completamente. Dice la Biblia, Juan 5:9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y al instante aquel hombre fue sanado. Pero vemos a estas personas que supuestamente, según ellos, Dios progresivamente los va sanando. Hemos visto mucho show, hermano, mucho espectáculo de estas personas que dicen que están sanos cuando visualmente se ven que las personas no están sanas, no han sido completamente sanas. Entonces esa es otra incongruencia, hermano, que vemos en la vigencia de los dones, hermano. El siguiente punto, hermano, el punto número 3, es que los únicos autorizados para impartir los dones eran los apóstoles. Y con la muerte de los apóstoles ya no había nadie que pudiera impartir los dones a otra persona. Y por ende, progresivamente los dones se fueron acabando porque las personas iban muriendo y ya no había más nadie que transmitiera los dones. Los dones, los apóstoles la transmitían por medio de la imposición de manos, hermano. Por medio de la imposición de manos, y esto lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Cuando los cristianos en Samaria creyeron por medio de la predicación de Felipe, hermano, ellos no tenían los dones del Espíritu. Felipe tenía los dones, él podía hacer milagros, pero Felipe no era un apóstol y Felipe no podía transmitir los dones del Espíritu. ¿Y qué hizo Felipe? Felipe mandó a llamar a los apóstoles desde Jerusalén para que viniesen, hermano, un camino largo. Desde Jerusalén los llamó para que viniesen e impusieran las manos sobre los nuevos convertidos para que recibieran los dones del Espíritu. ¿Por qué Felipe no le impuso las manos a estas personas para que recibieran los dones? Porque Felipe no era apóstol y Felipe no tenía la potestad de transmitir los dones a nadie, hermano, a nadie. Y vamos a ver esto a la luz de la Biblia en Hechos, capítulo 8, el verso 12 al 17. Dice la palabra, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Vemos allí, hermanos, que los apóstoles eran los transmisores de los dones por medio de la imposición de manos. Y al morir los apóstoles, ya nadie podía imponer las manos, hermano. Y por ende, los dones se acabaron. Se acabaron. Vamos a ver otro claro ejemplo de la Biblia, hermano, cuando Simón el mago quería tener esa potestad de que cuando él imponía las manos, las personas fueran llenas del Espíritu Santo. Pero usted sabe la historia y vamos a leerla. Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo, hermano. Simón el mago. Pero Pedro le dice: perece tú y tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Perece tú y tu dinero. Entonces vemos, hermano, que nadie más que los apóstoles tenían la potestad de transmitir los dones del Espíritu por medio de la imposición de manos. Simón quería ese don, pero no pudo tenerlo, porque era exclusivo de los apóstoles, hermano. Y al morir los apóstoles, por ende, ya nadie tiene los dones espirituales, porque ya no hay nadie que transmita los dones. Y usted dirá: pero hoy en día también hay apóstoles. Pero lo que pasa es que esos son falsos apóstoles. La Biblia solamente habla de 12 apóstoles y uno abortivo, que fue el apóstol Pablo. Más nadie. El apóstol Pablo también imponía las manos para que las personas recibiesen el Espíritu Santo o los dones del Espíritu. Vamos a ver esto en Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Fíjese que el hablar en lengua y el don de profecía son dones del Espíritu. Y cuando Pablo impone las manos, ellos obtuvieron los dones. Entonces, por medio de la imposición de manos de los apóstoles, se daba o se traspasaban los dones del Espíritu, hermano. Ahora, voy a dejar también en la descripción del video que ya los apóstoles solamente fueron los apóstoles de la Biblia. Ninguno que se haga llamar apóstol en este tiempo es apóstol, simplemente es un falso profeta, es un charlatán. Los apóstoles dejaron de ser vigentes y no dejaron sucesión apostólica. Nadie hoy en día puede decir que es apóstol. Y voy a dejar en la descripción del video un video donde yo explico el por qué nadie puede ser apóstol. Pero vamos a ir brevemente y vamos a darnos cuenta por qué nadie puede ser apóstol. Si quiere profundizar más en el tema, vea el video que está en la descripción, pero vamos a ver por qué nadie puede ser apóstol. Hechos 1, del 15 al 26, usted léalo todo, pero yo voy a empezar del 21. Hechos 1, 15, 21. Dice la palabra: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo este tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y oraron, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas, por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12, con los 11 apóstoles. Vemos claramente, hermanos, que había requisitos, hermanos, para ser apóstol. Recordemos que Judas se mata. Entonces ellos buscaron el sucesor de Judas, por decirlo así, para llenar la vacante. Pero las personas que iban a llenar la vacante de Judas tenían que tener ciertos requisitos. No era cualquiera.
Y mira los requisitos que tenía que tener esta persona. Mira lo que dice el verso 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús se entraba y salía entre nosotros, ellos escogieron a personas que habían estado en el ministerio de Jesús cuando Jesús entraba y salía entre medio de ellos. Tenía que ser una persona que hubiese vivido el ministerio de Jesús. Y sigue diciendo el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mire esto, tenía que estar desde el bautismo de Juan hasta que fue recibido arriba. Imagínese, hermano. ¿Quién puede llenar esos requisitos hoy en día? Nadie. Porque nadie vio al Señor Jesucristo resucitar, nadie estuvo en el ministerio presencial de Jesús y nadie llenó todos los requisitos que dice la Biblia para ser apóstol. Y por ende, hoy en día no existen los apóstoles. Por eso es que los dones espirituales ya no están vigentes, porque ya no hay nadie que por medio de la imposición de manos transmita los dones. Si alguien quiere llamarse apóstol, tiene que llenar estos requisitos y nadie los puede llenar porque nadie vivió en el tiempo que Jesús estaba en la tierra. Entonces vemos la falsedad, hermano, de estas personas que creen que ellos tienen los dones espirituales, hermano, pero no tienen nada, hermano. No tienen nada. Los dones tenían propósitos. ¿Y cuáles eran los propósitos de los dones? Era confirmar la palabra por medio de las señales. Las señales confirmaban la palabra. Y esto lo vamos a ver en Marcos 16:20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Los dones tenían un propósito, hermano, y era confirmar las señales, hermano, confirmar la palabra. Ese era el propósito de los dones. El escritor de Hebreos da testimonio sobre este tema. Y vamos a verlo en Hebreos 2, versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, hermano. Vemos claramente, hermano, que los dones tenían un propósito y era confirmar, hermano, la palabra de Dios por medio de las señales, los milagros, los prodigios, las sanidades, tenían un propósito y ese propósito se cumplió. Confirmaron la palabra en aquellos tiempos. Ahora usted dirá, pero él no cree en los milagros. Yo creo en los milagros. Lo que yo no creo es que ningún hombre tiene el poder que tenían esta gente, que ellos tenían el poder en ellos, hermano. Esa gente nada más tenía que hacer así y algo sucedía. Y eso no lo tiene ni usted ni yo. Ni usted ni yo tenemos eso. Yo creo en los milagros, yo creo en las sanidades, yo creo en los prodigios. Yo creo que Dios es el mismo hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos. Y que los milagros que Dios hizo antes, los puede hacer ahora, pero en su soberana voluntad, hermano. Nosotros oramos a Dios y Dios hace la obra. Dios hace milagros, Dios hace prodigios, Dios hace tantas cosas, hermano. Pero no por medio del instrumento del hombre, hermano. Usted se imagina, hermano, que el hombre tuviera un don de sanidad. La Biblia dice que cuando tenían el don de sanidad, ellos sanaban a todos. ¿Por qué nadie sana a todos? Porque nadie tiene los dones. Los dones no están vigentes para este tiempo, hermano. Y esta es una realidad que lo vemos en la palabra de Dios y una realidad también que la vemos día a día, hermano. Día a día vemos esta realidad, hermano, con tanta falsedad y tantos charlatanes que han salido supuestamente de que a sanar y son un montón de farsantes, hermano. Son un montón de farsantes y como a la gente le gusta eso, a la gente le gusta que le endulcen la oreja y que le digan que el hombre puede sanarlo y hacen grandes campañas de sanidad. ¿Por qué no hacen las grandes campañas ahora que está el coronavirus?
porque no tienen ningún don. No tienen ningún don, hermano. Entonces hemos podido ver a la luz de la Biblia, hermano, que los dones espirituales no están vigentes hoy día. Ore a Dios. Si tiene algún enfermo, ore para que Dios lo sane. Dios puede hacer milagros. Dios lo puede hacer. Nadie ha negado eso. Lo que negamos rotundamente y lo que enseña la Biblia es que hoy en día ningún hombre tiene el poder que tenían estos hombres en aquel tiempo. Si hoy en día por lo menos un hombre tuviera ese poder, nada de este virus hubiera atacado el mundo como lo ha hecho hoy en día, hermano. Un solo hombre nada más. Uno solo que tuviera el don de sanidad. La Biblia dice que ellos sanaban a todos. ¿Usted se imagina que alguien tuviera ese don? Este virus no se hubiera propagado, hermano. Entonces hemos derribado todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, hermano. Espero que este video sea de gran bendición para su vida. Véalo con la Biblia en mano. Vea los dos videos que voy a dejar en la descripción, hermano, y espero que se haya edificado con este estudio. Dios te bendiga y que la paz de Dios, el amor y la gracia recaiga sobre tu vida, sobre tu familia. Bendiciones de lo alto.